ya no tendrían por qué votar. Bueno, sin embargo, con esta demanda creciente por ampliar los derechos de la ciudadanía, bueno, pues se ha conseguido que se les otorgue este derecho de votar desde el extranjero. De hecho, Alarcón utiliza un concepto que me llamó la atención en su capítulo, que le llama ciudadanía extraterritorial, es decir, porque sí, el tema en sí tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, es decir, ¿cómo construimos un ciudadano? Bueno, pues hay muchas vertientes, muchas líneas desde donde se le puede construir a un ciudadano. El ciudadano no nace, el ciudadano hay que formarlo, ¿no? Y además un ciudadano no es una persona. Un ciudadano tiene una connotación todavía mucho más especial, tiene derechos y obligaciones. Así que, bueno, una forma de construir un ciudadano es precisamente otorgándole derechos. Bueno, este es un derecho, el derecho que tienen votar aun cuando no residan en su propio país. Así que, bueno, aquí ya se dejan ver algunos bosquejos teóricos, algunas definiciones del concepto. Ya esto de por sí implica un aporte, porque como les he dicho, no existe una teoría sólida en su conjunto que trate sobre el tema. Ahora, para que haya voto extraterritorial se requiere establecer en las leyes, ya sea en las constituciones, ya sea en los códigos electorales, pero tiene que estar establecido en las leyes. El derecho tiene que convertirse en una ley. Y bueno, por supuesto, revisando las diferentes constituciones hay varias modalidades. Por ejemplo, de los 18 países de América Latina, en 15 de ellos ya existe alguna modalidad de voto extraterritorial. ¿Cuáles son los 3 países que no tienen nada en sus leyes respecto de la posibilidad de votar desde el extranjero? Pues son Guatemala, Paraguay y Uruguay. Estos 3 países todavía no cuentan con una figura, pero lo que estamos viendo es que es una tendencia creciente y que, bueno, finalmente en algún momento la van a tener, estoy seguro que la van a tener casi todos los países, porque el fenómeno se ha extendido de una forma considerable. Si bien 15 países en sus leyes ya posibilitan el voto desde el exterior, hay diferentes modalidades, es decir, no en todos los países es igual. Por ejemplo, hay países que solo permiten votar por el cargo de presidente de la República, nada más. De hecho, así era en México, por el presidente de la República. En otros países se amplían las posibilidades, porque no solo se permite votar por presidente, sino que también se puede votar por legisladores, diputados o senadores. En algunos casos permite que se pueda votar incluso por gobernadores y hasta por alcaldes, ¿no? Presidentes municipales. Es decir, varían las modalidades. Hay países que amplían el derecho a varios cargos de elección pública, hay países que lo restringen únicamente a la elección presidencial. Así que, bueno, tiene estas diferentes modalidades. No es lo mismo que tener la posibilidad de votar por casi todos los cargos de elección popular a que nada más puedas votar por presidente de la República, ¿no? Es decir, esto sí cambia. A ver, ahora, ¿cómo está en México la situación del sufragio transnacional y extraterritorial? Existe desde aproximadamente 2005-2006, ¿no? Fue cuando ya se establecieron las leyes que los mexicanos residentes en el extranjero podían votar. Curiosamente, cuando los pocos estudios que hay, por ejemplo, sobre México, han llegado a la conclusión, cuando analizan los datos, que la mayoría de los residentes que están en el extranjero, que votan o que votaron para las elecciones presidenciales, la mayoría lo hacen por el PAN, por el Partido Acción Nacional. Digamos, yo le leí a Irma Méndez de Hoyos un argumento que decía, bueno, lo que pasa es que el PAN
cuando fue gobierno, fue quien promovió esta modalidad. Entonces, esto no lo promovieron los gobiernos del PRI, lo promovió el PAN. Por lo tanto, bueno, ella cree que puede existir una asociación entre esto, ¿no? Es decir, voto por el PAN porque él fue el que me permitió que yo pudiera votar residiendo en el extranjero. Es decir, este partido pues, fue entonces el promotor activo de esta modalidad de votar en el extranjero. En México, como en muchos países, el voto extraterritorial tiene dos modalidades básicas. Ya dije que solo se podía votar por el cargo de presidente de la República, y la otra modalidad es que la única forma de votar era por la vía postal. Nada más se podía hacer por esa forma, la vía postal y por el cargo de presidente de la República. Es decir, si bien esto ya representaba un avance muy importante, todavía estaba muy restringido la modalidad del voto extraterritorial. Pero entonces aquí llegamos a la última reforma político-electoral que se llevó a cabo en México, que fue la de 2014, bueno, 2013-2014. En esta reforma político-electoral hubo un avance muy importante que cambió estas dos modalidades. Porque ahora un residente mexicano en el extranjero no solo puede votar por presidente, lo puede hacer prácticamente por todos los cargos. Ya. Eso lo estableció la reforma, es decir, por diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Es decir, el derecho ya se amplió, ya no quedó tan limitado. Y ya no se limitó la elección presidencial, ya se pueden elegir otros cargos, lo cual está muy bien, aunque insisto que hay una corriente de opinión que dice, bueno, y un residente en el extranjero, ¿por qué va a votar por un presidente municipal si no vive aquí? ¿Por qué va a votar por un gobernador si no vive aquí? Bueno, pero finalmente es un derecho político que no se les puede negar. Ahora, la otra modalidad que cambió fue que antes, como ya lo dije, solo se podía votar por la vía postal. Bien, con la reforma político-electoral de 2014 ya hay más alternativas. Ahora se puede votar desde el exterior, ya sea a través de la embajada, a través del consulado, por la vía postal que ya existía y por correo electrónico. Es decir, fíjense, ya se ampliaron las posibilidades, ya no hay pretexto para que un residente en el extranjero mexicano no vote, digo, a menos que sea apático, pero si no, ya tiene prácticamente todas las posibilidades para votar. Correo electrónico, vía postal, acudir al consulado o a la embajada. Y decía yo, la otra modalidad es que se amplían las posibilidades, porque prácticamente puede elegir todos los cargos de elección pública. A ver, con ello, pues ya los residentes mexicanos que viven en el extranjero, pues tienen más posibilidades de votar y pueden hacerlo por varios cargos. Indudablemente este es un avance. Digamos, yo no he revisado puntualmente cómo está la legislación en otros países, pero puedo casi asegurar que la legislación mexicana, después de esta reforma, debe ser de las más avanzadas en la materia, si no es que la más avanzada, porque habría que revisar si en los otros casos te permiten votar por todos los cargos y te abren todas estas posibilidades, es decir, que sea a través de consulados, vía postal, embajadas o por correo electrónico. Entonces, bueno, aquí creo que sí, el modelo mexicano me parece de los más avanzados en la materia, ¿no? Como en otras materias, como en otros elementos del sistema electoral, por ejemplo, hasta donde la paridad de género en los otros países todavía son cuotas, ¿no? México ya estableció el 50 y 50, también es una modalidad muy avanzada. Claro, en otras áreas tenemos retrocesos tremendos, ¿no? Pero aquí por lo menos ya hay un avance en la materia. Ahora, hay un problema que yo se lo he leído a Goldenberg, se lo he leído al propio Luis Carlos Ugalde, que han señalado un problema,
que se tiene que resolver y le compete al INE, al Instituto Nacional Electoral, porque hay que decir que quien procesa todo esto pues es el Instituto Nacional Electoral.